Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Durán del curso I04 y hoy vengo a presentar la exposición Efectos de la deuda externa en Colombia. Pero primero hay que saber cuál es el origen de la deuda externa en Colombia. El origen en Colombia nace en la independencia de la Gran Colombia, valga la redundancia, entre Nariño y Simón Bolívar, que decidieron acceder a préstamos internacionales que fueron acreditados de entidades financieras de Inglaterra, que probablemente fueron asignados en moneda de denominación esterlina. Otra información que hay que tener en cuenta es qué es la deuda externa, ¿no? Es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores residentes en el extranjero. Un ejemplo para este tema, fácil y sencillo, sería: supongamos que el colegio quiere reconstruir el aforo de la CDB, ¿sí? Y esa reconstrucción vale en total $2 millones. ¿Qué pasa? Que el gobierno no cuenta con esos 2 millones, ni el colegio tampoco. ¿Qué sucede? Que el colegio tiene que recurrir a una entidad financiera para que les preste esos 2 millones. Listo, el banco les dice: bueno, nosotros represamos los 2 millones, pero no solamente eso, sino también me tienes que pagar un interés de por medio que te cobra el banco. Y así se va generando la deuda externa. Otro ejemplo, pero pasándolo a la realidad en Colombia. El gobierno se ha gastado muchos millones a lo largo de los años, que sobre todo han salido de las entidades financieras y también de nosotros. ¿Cómo así de nosotros? Bueno, pagando impuestos, sobre todo el IVA. Como por ejemplo, yo hoy me voy a comprar una camiseta que me costaría dentro de 100.000 pesos, supongamos, ¿no? Claro, a mí el vendedor me está diciendo que vale 100.000, pero yo creyendo que vale 100.000 como tal, pero él no me está diciendo no, es 80.000 más 20.000 de IVA, o 90.000 más 10.000 de IVA, ¿sí? Y con eso el gobierno pues va gastando y va gastando. ¿Cómo pasa ese dinero, ese impuesto? Bueno, ese dinero se lo reparte a la DIAN, se lo dan a la DIAN y la DIAN hace su trámite, ¿no? Otra información sería que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que pagar la deuda externa que tiene hoy en día en Colombia, si nos pide el Banco Internacional que paguemos esa deuda externa, todos los colombianos, que son en total 50 millones de habitantes, cada uno tendría que pagar un total de $3.400, que eso en pesos sería entre 13 millones de pesos, o sea, es una cantidad desorbitada que casi de nosotros no tenemos, ¿sí? Y al final muchos van a quedar vulnerables a la hora de pagar esta deuda externa. Otra información que hay que tener en cuenta es cómo se comprende la deuda externa. La deuda externa se comprende de dos partes fundamentales. La primera sería los públicos y la segunda los privados. La primera, que son los públicos, se financian con el Fondo Internacional Monetario, ¿sí? O el Banco Interamericano del Desarrollo. Para que veas un poco ahí, ¿listo? Y los privados, bueno, títulos de valor o las constituciones financieras extranjeras. Ahora, existen varias razones que pueden explicar el endeudamiento externo de un país, ¿sí? Entre estas razones encontramos: 1. Inversiones en infraestructura o maquinaria, que es la necesidad de contar con fondos para hacer inversiones en infraestructura o maquinaria para el desarrollo productivo. Por ejemplo, los países se pueden endeudar para construir carreteras, puentes y túneles, como lo podéis observar, en esta imagen, ¿sí? Aquí arreglando puentes y carreteras, ¿sí? De modo a reducir los costos de transporte de las empresas,
los costos de las empresas y así fomentar el desarrollo. La segunda, sí, lo vamos a ver aquí, es las catástrofes naturales. Por ejemplo, los terremotos, huracanes o incendios forestales, que lo podéis observar aquí, los incendios forestales y los terremotos, que obligan al país a reconstruir una parte importante de su territorio. Y la tercera, no menos importante, la mala administración, que lo tenemos por aquí. ¿Sí? La mala administración, que puede darse una mala gestión de entidades públicas y privadas, ¿sí? Una gestión de entidades públicas y privadas que han despilfarrado recursos en actividades no rentables. Ahora sí, entrando a materia de tema. Sí. Entrando a materia de tema, ¿cuáles son los efectos de la deuda externa en Colombia? Bueno, uno de ellos es que el Estado debe recaudar más recursos, o bien sea personas naturales o jurídicas, para cumplir las obligaciones. Sigue haciendo el segundo. La segunda sería afectar el presupuesto para cumplir los compromisos internacionales. Y la tercera, sí, que lo traemos por aquí, sería reducir los beneficios sociales. Varios ejemplos serían no realizar inversión en salud, educación e infraestructura y reducir los subsidios. Un ejemplo para ello sería que hay que pagar 5 millones de intereses y capital, ¿sí? Posterior a eso, el Estado solo dispone de 4 millones. Faltaría 1 millón para honrar los compromisos. Este dinero faltante saldría de reducción de los beneficios, como por ejemplo, mencioné anteriormente, salud, educación e infraestructura. Y el último tema a tener en cuenta es cuáles serían las posibles soluciones. Una de ellas es incentivar el crecimiento económico. Un ejemplo para ello es como sucedió el año anterior, como fue la excepción de IVA para activar la economía en el comercio. Y otro ejemplo es que los subsidios de nómina que se brindaron a los empresarios pequeños y grandes, permitiendo así a las empresas contratar más personal, lo cual conllevó destinar recursos a más hogares colombianos. La segunda sería generar nuevos empleos, que va en base sobre todo a la primera solución. La tercera sería controlar los recursos nacionales. ¿Cómo así? Si queremos hacer una inversión, por ejemplo, realizar o construir la CDB como la CDA, recursos que se destinen para este proyecto se deben cumplir a cabalidad. La cuarta sería distribuir las riquezas naturales con equidad. Por ejemplo, distribuir las riquezas en cuanto a salud y educación, ayudar a las familias vulnerables y ayudar al subsidio de vivienda. Y la última sería evitar a toda costa un nuevo endeudamiento. ¿Cómo así evitar a costa un endeudamiento? Evitar a toda costa un nuevo endeudamiento. Bueno, a lo largo de los años, Colombia se ha gastado más de 4.000 billones de pesos. ¿En qué? Nos preguntaremos. Bueno, Colombia se ha gastado 4.000 billones de pesos en aviones de guerra, en carros bomba, y uno se pregunta, bueno, ¿para qué compran eso, no? Claro, nosotros pensamos que esto va a servir para, por ejemplo, si Colombia lo llega a atacar un país más fuerte, pues se puedan defender, pero, claro, si queremos protegernos de Estados Unidos y solo nos ponemos a pensar, Estados Unidos, ¿no? Que es una de las potencias mundiales hoy en día, que tienen no solo riquezas muy fuertes, sino también armamentos que solamente le pueden competir Rusia y Corea del Sur. Si Colombia llega a armar una guerra con Estados Unidos, nosotros salimos perdiendo, ¿sí? O sea, por mucho que tengamos aviones y carros bomba, ¿de qué nos va a servir? Sí, al final Estados Unidos tiene muchísimo más que eso, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Que esto es innecesario, ¿sí? Lo necesario es, uno, reconstruir colegios,
utilizar ese dinero para reconstruir colegios en ciudades muy vulnerables, ¿sí? No digamos que en Bogotá reconstruyen colegios, que lo podrían hacer, pero digamos que sean más necesarios en ciudades pequeñas como Medellín, en ciudades pequeñas como Cartagena, Barranquilla, ¿sí? En el Chocó, construir esos pequeños colegios para que niños tengan un aprendizaje y salgan adelante, ¿sí? ¿Qué más se podría hacer con ese dinero que se gastó el gobierno? Bueno, reconstruir hospitales, ¿sí? Como pasó el año pasado. El año pasado murieron una cantidad de personas por el COVID-19 y casi no había espacio para personas, para que las atiendan, ¿sí? Entonces, ¿por qué no utilizar ese dinero en reconstruir hospitales? ¿Sí? Seguramente si se hubiera manejado bien y lo hubiéramos pensado a reconstruir, valga la redundancia, esos hospitales, seguramente no hubieran muerto tantas personas. Sí hubieran muerto, pero no tantas como el año pasado, que fue terrible. 4 personas morían, casi 500 al día. También se podía utilizar ese dinero para las familias vulnerables, ¿sí? Las familias que no tienen hogar. No digamos que a toda la familia le van a regalar algo, porque eso no tiene sentido, sino a esas familias que no tienen dinero para comprar una casa o algo o para comer, ¿sí? Y ya, eso sería como dar una invitación a que ese dinero que se gastó en esos objetos que no van a servir de nada, o si van a servir, se van a utilizar, ¿qué? ¿Una vez en 2 años? ¿2 veces en 2 años o 3 años? Entonces, ese pues sería el punto de evitar a todo costo un nuevo endeudamiento. Y si se va a gastar dinero, que sea en algo productivo y en algo que no solamente que se van a apoyar en ellos, que van a ayudar a ellos, sino también a nosotros mismos. Y bueno, para concluir la exposición, la actividad es hacer un ejemplo de deuda externa propio, ¿sí? Creo que solamente di 2 ejemplos de deuda externa podéis hacer con lo que entendisteis uno propio. Y bueno, espero que les haya gustado la exposición, espero que haya quedado claro y muchas gracias.